Es la pregunta que se hace todo el mundo en los mercados financieros. ¿Estamos en el inicio del fin de la burbuja de la IA? ¿Qué ha pasado en las criptomonedas para que el Bitcoin bajase un 30% desde sus máximos históricos? Habréis oído y habéis escuchado muchas razones en las últimas semanas, pero yo te voy a adelantar las dos que considero las más importantes para justificar los motivos que hemos visto de estas fuertes caídas. Y también vamos a valorar qué es lo que ocurre después con los mercados financieros, así que este vídeo también te interesa. Las verdaderas razones de las caídas de las bolsas. Hasta ahora podríamos decir que los principales motivos que justificaban las caídas de las bolsas eran, por un lado, sus altas valoraciones. La cotización actual de las empresas ligadas a la inteligencia artificial cotizan a unos múltiplos muy exigentes, como pocas veces habíamos visto y ya que hemos comentado en otros vídeos. Por ejemplo, la cotización del PER, del precio dividido entre beneficio de cara a los próximos meses, se encuentra prácticamente en sus máximos históricos, solo superado por la burbuja.com. Igualmente, el indicador de Warren Buffett o el indicador de Shiller Cape o el indicador del precio en valor en libros también muestran que ahora mismo la economía y sobre todo el mercado de valores se encuentran en su punto más álgido. Además, también han surgido rumores e ideas sobre la capacidad de las empresas para generar ingresos de cara al futuro, y es algo sobre lo que hablaremos en los próximos minutos. La alta concentración, es decir, la ponderación que tienen las grandes compañías tecnológicas principalmente en los índices, ha sido otro de los miedos, porque si a estas empresas les va muy bien, ya hemos visto cómo los índices han despuntado, pero si les va mal, podríamos estar en el camino contrario. Y también la Reserva Federal. En las últimas semanas ha habido de todo, desde portazos a un recorte de tipos en el próximo mes de diciembre, a en última instancia el gobernador de la Fed de Nueva York alentar a los mercados dando por hecho un recorte de tipos en la reunión del día 10 del próximo mes. Veremos cómo fluctúan esas probabilidades de cara a las próximas semanas. Pero en este vídeo os voy a decir los dos motivos que considero que han tenido más que ver sobre todo en la evolución del mercado de las criptomonedas y también de las bolsas. Y los vais a poder ver en pantalla. Por un lado, las criptomonedas recibieron como un jarro de agua fría el aviso de MSCI, del cual hablaremos ahora. Y por otro lado, en el sector tecnológico y más ligado a la inteligencia artificial, el lanzamiento de rivales, principalmente Gemini 3.0 por parte de Alphabet. Respecto a MSCI, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que vais a poder ver en pantalla? Este es el comportamiento del Bitcoin, de MicroStrategy y del Nasdaq en las últimas semanas, mostrado en línea vertical, la línea roja, en la verdadera razón del crash cripto del 10 de octubre, en el que podemos decir que MSCI provocó silenciosamente un pánico estructural. Esa misma noche en la que comenzó todo, el 10 de octubre, el desplome, MSCI publicó una nota de consulta que casi nadie vio. Su propuesta: si una empresa posee el 50% o más de sus activos en Bitcoin o activos digitales y se comporta como una tesorería de activos digitales, puede excluirse de los índices globales MSCI. Es decir, que MicroStrategy y otras empresas con muchos Bitcoin en tesorería se vieron de repente en riesgo. ¿Por qué es tan importante? Porque si MSCI los excluye, los fondos indexados deben vender, por tanto, las acciones que tienen de estas compañías al indexarse a los índices. Es decir, si MicroStrategy se vende, también puede tener, desde luego, una importante correlación con Bitcoin. Debilidad en MicroStrategy, menor confianza, correlación con Bitcoin, pánico minorista, onda de liquidación y venta masiva. El mercado, que ya era frágil con los aranceles de Trump, con las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre China en la guerra comercial, con un índice tecnológico débil, con un apalancamiento importante, ha añadido un nuevo temor con la nota de MSCI, que ha puesto de relieve las dudas sobre estas grandes compañías de tesorería de activos digitales y cuyo resultado final lo sabremos el 16 de enero. Y podemos ver cómo ha sido el comportamiento en los últimos 12 meses de Bitcoin y MicroStrategy, en la que ha tenido estas acciones una caída del 62,62% en los últimos 12 meses, mientras que el Bitcoin ha caído un 0,96%, un comportamiento muy inferior al de MicroStrategy, que además ve como su capitalización de mercado es inferior a todos los Bitcoin que tiene en tesorería.
Pero en cualquier caso, lo que estamos conociendo del Bitcoin no es algo extraordinario que no haya dado nunca en los mercados. Como vais a ver en pantalla, la caída actual del 36% desde los máximos hasta el nivel actual, incluso ahora podría estar cotizando un poquito más arriba, en torno a los 85-86 dólares, mientras que aquí se calcula con el mínimo, es de un 36%. Y como vais a ver en pantalla, desde el año 2010 ha ocurrido en diferentes ocasiones. Este mismo año, sin ir más lejos, ya tuvo una caída del 32% y el año pasado de otro 33%. Y lo que hemos visto en cada una de estas circunstancias es que después el Bitcoin se ha recuperado. Y cuando hablamos del Bitcoin, pues también hay que hablar sobre la correlación que tiene con el Nasdaq, porque el Bitcoin ha caído por los argumentos que comentábamos previamente y eso se ha llevado por delante también la confianza de los inversores en los activos de riesgo como es las empresas tecnológicas. Y aquí podemos ver esa correlación de 20 días, cómo se mantiene ahora mismo en sus máximos históricos entre el Bitcoin y el índice tecnológico medido con el Nasdaq 100. Y aquí vamos precisamente al segundo motivo que ha derivado en las grandes caídas de los mercados y principalmente en este caso sobre las empresas de inteligencia artificial. El jueves Nvidia presentó sus resultados excepcionales, históricos, vertiginoso, la subida en sus beneficios. Sin embargo, las acciones se desplomaron. ¿Qué tuvo que ver? Pues entre otros factores, aparte de que la Oficina de Estadística anunció que los datos de empleo iban a ser comunicados en las próximas semanas posterior a la reunión del Banco Central y que por tanto no iba a haber más datos para poder afianzar ese recorte de tipos, también se dio un caso, y es que Google Alphabet lanzó Gemini 3.0 para rivalizar con ChatGPT el pasado martes 18 de noviembre. En ese momento muchos usuarios empezaron a descargarse la aplicación, a dar sus opiniones, hasta que el jueves fue ya el run run de Wall Street. Gemini está por delante de ChatGPT para los usuarios y de hecho ya tiene una cuota de mercado superior al 15%. Y en este cuadro lo que os quiero decir y lo que vais a ver es una tabla con 9 categorías clave del ecosistema de la IA. Hablamos por un lado de los chips de servidor para IA, de los clústeres de entrenamiento de IA, hablamos del alquiler de servidores de IA, de la nube, hablamos de la API para desarrolladores, hablamos de los modelos de lenguaje de última generación, hablamos de las aplicaciones de IA para empresas, de las aplicaciones de IA para consumidores, del dispositivo personal, de los móviles, por ejemplo, y de los robots. Bueno, pues en cada categoría podéis ver un tick en el que indica que la empresa desarrolla o comercializa algo en este ámbito. ¿Cuál es la conclusión principal de esta imagen? Que Google Alphabet es la única empresa que aparece marcada en las 9 categorías, es decir, la única que opera en toda la cadena completa de valor de la IA, desde chips hasta infraestructura, modelos, APIs, apps, hardware o incluso robots. ¿Qué implica esto? Que Google tiene la oferta más integral y diversificada en el ecosistema de la IA y que no solo ofrece modelos o servicios, sino también chips, infraestructura o dispositivos. Y la tabla sugiere que otros competidores, que también son muy fuertes, pero son más especializados, por ejemplo OpenAI y Anthropic son fuertes en modelos y API, pero no tienen hardware propio. Amazon y Microsoft son muy fuertes en nube y chips, pero menos en dispositivos o robots. Tesla, sin embargo, es muy fuerte en robots y Nvidia domina chips y entrenamiento, pero no productos de consumo con los que poder destacar, o por ejemplo tampoco robots. ¿Qué mensaje nos transmite esto? Pues que Google es la única empresa que cubre todas las capas de la IA moderna y que posiblemente a día de hoy sea lo que podríamos definir como el vencedor de la IA, pero queda mucho camino y como es muy difícil saber cuál va a ser la ganadora, por eso nosotros creemos que es más conveniente invertir en ETFs sectoriales que nos van a permitir replicar siempre el comportamiento de la que va a ser la ganadora final. ¿Y por qué se ha puesto en duda al resto de compañías? Porque al final, si una de ellas, véase Google, véase Alibaba o otra que todavía no sabremos su nombre, es realmente la ganadora de la IA, habrá algunas empresas que se queden por fuera. Y esto es lo que se conoce, como vais a ver en la gráfica siguiente, como la economía circular de la IA, en la que una serie de empresas van ofreciendo contratos multimillonarios y promesas en otras empresas del mismo círculo. Muchas de ellas sustentadas en el crecimiento de OpenAI. Pero ¿qué pasaría si realmente ChatGPT no es el modelo que se hace con el mercado, sino que es Gemini 3.0? Pues que todas estas flechas azules que veis en pantalla
no servirían de cara al futuro. Todos esos contratos y promesas dejarían de lado las emisiones de deuda tan fuertes que han llevado empresas, por ejemplo, como Oracle o AMD para financiar todos estos proyectos. Son promesas que se quedarían, por tanto, en el aire. Y eso es el principal riesgo que vemos en la inteligencia artificial, que realmente haya otras empresas que destaquen fuera de este ecosistema y que haga que la tarta se reparta entre menos y que todas estas proyecciones de cara al futuro de nuevos contratos se queden en balde. Y eso es también lo que está penalizando el mercado. Estos son los CDS, los Credit Default Swap, que sirven para cubrirnos ante riesgos de impago y en los que vais a ver cómo Oracle, que tiene una deuda sobre equity alrededor del 500% debido a sus últimas emisiones para financiar todos estos proyectos, ha despuntado en esos productos para cubrir su posible impago. Y es que la probabilidad de default de Oracle, como vais a ver en esta línea azul, en los próximos 5 años es prácticamente del 20%. Y ya si nos vamos a otras empresas de ese ecosistema que hablábamos antes de economía circular como CoreWave, es de casi el 60%. En cualquier caso, hemos visto caídas en el mercado en la semana pasada, pero que no son tampoco extraordinarias en el caso del SP500. Y aquí podéis ver en el gráfico desde el año 2008 correcciones de más del 5% desde el año 2009. La mediana, 26 ocasiones con una caída del 8,3%. Todos ellos parecía que el mercado iba a ser la vez definitiva de las caídas. Hablamos de los aranceles, de guerras comerciales, de recesiones, de que la Fed está detrás de la curva, de la inflación, del COVID, del contagio de China, del riesgo de coronavirus, de muchos otros factores que vais a ver replicados en esta diapositiva, pero que realmente después han sido momentos en los que el SP500 ha conseguido recuperar. Y precisamente es de lo que vamos a hablar ahora, de qué hacer en estos momentos. No sabemos lo que ocurrirá, pero la historia nos dice varias cosas. Que cuando hay un movimiento de un 3%, de 3,5% intradía, empezando con un más 1%, como ocurrió el pasado jueves, fijaros en la barra amarilla o mostaza, cuál es el comportamiento del SP500. A 2 días sube, a un día, lo vimos el pasado viernes, cómo subió. 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas y 3 semanas posteriores a ese evento que fue el pasado jueves, el SP500 alcanza subidas superiores al doble dígito, más o menos en el nivel del 13%. El VIX, que es el índice de volatilidad y que mide las opciones call y put del SP500 en los últimos 30 días y que nos da pues esa indicación de cuánta volatilidad, incertidumbre en los mercados, se cotiza ahora en 28,7, un nivel que suele dar prácticamente como pánico en los mercados. Pues podemos ver cómo ha sido el comportamiento del SP500 12 meses siguientes a cuando el VIX cotiza en niveles entre 28,7 y 33,5. Y aquí podemos comprobar que a los 12 meses siguientes de esos eventos, el SP500 genera una rentabilidad del más del 15%. Y cuando el VIX supera niveles de 33,5, la rentabilidad del SP500 a los 12 meses es de superior al 25%. En esta gráfica, además, vais a poder ver cómo desde el año 2003, enero 2004, hasta enero 2024, aquel inversor con $10.000 que se hubiese quedado invertido en el SP500 hubiese generado un 9,3%, mientras que aquel que se hubiese perdido los mejores días, los 10 mejores, hubiese generado prácticamente la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que los mejores días son fundamentales y que muchas veces esos mejores días, como vais a ver en esta pantalla, se encuentran justo en un mercado bajista. Hablamos, por ejemplo, de octubre del 2008, también de octubre de 2008, de marzo del 2020 en diferentes ocasiones, de abril del 2020, y como vais a ver en pantalla, en los últimos 20 años, desde 2003 a 2022, los peores días del mercado le siguieron los mejores días y fueron precisamente en esas circunstancias. Y lleva a que nos perdamos gran parte de la rentabilidad de los índices por creer o considerar que vamos a vender en el momento justo. Desde luego, creo que nadie sabe qué es lo que ocurrirá finalmente con las bolsas y con las criptomonedas, pero si la historia sirve de algo, nos dice que los momentos como el actual, en el que hemos visto caídas fuertes de los mercados y de las criptomonedas, nos sirven para poder entrar a puntos de entrada mucho más competitivos y baratos. Y la historia ha demostrado que las bolsas a largo plazo suben y que el mejor inversor no es aquel que gana más, sino aquel que no se ve obligado a vender cuando hay momentos de incertidumbre o volatilidad.
Espero que os haya gustado este vídeo y no olvidéis darle un me gusta y suscribiros al canal para estar atentos a todas las noticias y contenido de XTB.